Dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a estar cantando Fragancia de Cristo. Bien, hermanos, vamos a pasar el tiempo a mi hermana Neida, que tiene la oración antes del mensaje, y luego va a hacer el pastor. Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Esta noche vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a estar teniendo este tiempo de oración. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos y te damos las infinitas gracias, Dios, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí reunidos como un cuerpo que somos en Cristo, Dios. Gracias porque estas puertas del templo se han vuelto a abrir, Señor Dios. Pedimos en esta noche, Señor, por tu palabra leída, Señor, por la porción que vamos a estudiar, Señor. Gracias porque tú nos has prometido que unidos a ti daremos fruto, que es lo que tú quieres, Padre Celestial, Dios.
Que tu palabra hable a nuestro corazón, nuestro Dios, y llegue a lo más profundo de nuestro ser, como dice, que tu palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma, el corazón, los tuétanos y hasta el corazón, oh Dios. Permite que nuestro pastor sea usado por tu Santo Espíritu, Dios, para exponer tu palabra en esta noche. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos. Espero que hasta este momento hayan estado disfrutando este tiempo de alabanza, este tiempo de acercamiento a nuestro Dios y de preparación para este momento especial. Bueno, la lectura bíblica la tenemos en el libro de Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Quiero enfatizar en el versículo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre aferrados a la palabra del pacto, a la palabra de Dios. Tenemos que estar aferrados a esa fuente de vida que es Jesús, el Cristo. Él es la vid verdadera. ¿Por qué la vid verdadera? Quiere decir que posiblemente haya otras vides, pero que sean falsas. Y es cierto. Hay muchos ahora en este tiempo, muchas religiones, hay sectas, bueno, hay toda clase de movimientos religiosos. Pero mis hermanos, tenemos que comprender que solo hay un camino, solo hay una fuente de la verdad, solo hay una vid verdadera a la cual tenemos que estar nosotros aferrados. Tal como el Señor Jesús lo ha dicho, Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. La vid es el tronco, ¿verdad? Y es el tronco donde las ramas salen, las cuales van a producir el fruto. Pero este fruto no se puede dar si no corre en medio de esa rama o por dentro de esas ramas ese líquido que es necesario para alimentar el pámpano y producir los frutos. Es por eso que el Señor hace esta comparación tan interesante. Es una comparación en la cual Él nos dice a nosotros: si ustedes no están en mí, yo no estoy en ustedes. Y si ocurre esto, no pueden dar fruto. Significa que no podemos hacer la obra de Cristo. Así que, ¿cómo vamos a resistir? Recuerden que las ramas, muchas veces hay tormentas, hay muchos vientos fuertes quizás, y las ramas pueden resistir cuando están bien nacidas en tronco. He conocido árboles donde las ramas están débiles. A veces se ven por fuera muy bien, pero por dentro están podridas o tienen algún problema en el corazón de ellas, no tienen esa fortaleza y no están bien entonces arraigadas, están débiles. Aunque están en el tronco, están débiles. ¿Por qué pasa eso? Sencillamente porque esa savia que tiene que correr por dentro no está haciendo bien. Cuando el creyente comienza a perder esa relación con el Señor, comienza de una manera u otra a alejarse del Señor, a alejarse de su enseñanza, a alejarse de esa comunión que debe tener con el Señor, entonces es donde comienza a debilitarse. Y cuando viene algo, alguna fuerza externa sobre este pámpano, sobre esta rama, fácilmente se puede desgajar, como decimos nosotros, partir, caer, porque está débil. Esto no debe pasar con nosotros. Nosotros debemos permanecer asidos, aferrados a este tronco, la vid, que es Jesús el Cristo. Aunque haya situaciones, dificultades que intenten cambiar
nuestra actitud, cambiar nuestro estado de estar aferrado al pacto, nosotros debemos, a pesar de todo, estar seguros, estar estables, porque estamos aferrados a la vid verdadera que es Cristo. Eso es lo importante. En primer lugar, nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo dijo a los creyentes de Efesios y le recordó el don maravilloso de Dios. Primero que todo, una vida nueva con propósitos y valores enormes. Nosotros hemos sido renovados, hemos sido recreados, ¿verdad? Y tenemos una nueva vida en Cristo. Porque la palabra del Señor nos lo dice de esa manera. Yo quiero que vayamos ahora al libro de los Efesios. Busquemos ese libro de los Efesios y allí vamos a encontrar algunas enseñanzas que el apóstol tuvo para la iglesia. El capítulo 2, los versículos del 6 al 10. Dice así: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Jesús como nuestro Salvador, todo cambió para nosotros. Todo cambió. Nuestro estado espiritual cambió inmediatamente. Dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. Dejamos las tinieblas para estar en la luz. Eso cambió nuestra identidad. Dejamos de estar en ese estado de muerte para estar en la vida. Todo esto ocurrió cuando usted y yo decidimos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Todo esto fue un cambio radical. Y por esa razón, nosotros hoy tenemos una nueva vida, pero no una vida vacía, sino una vida con propósitos. Una vida con los propósitos de Dios. Por eso es que dice la última parte de este texto, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Plan de Dios, el plan absoluto de Dios. Eso fue preparado de antemano, preparado desde los tiempos eternos. Esa es la obra que nosotros, en la cual tenemos que andar nosotros hoy. Dios hizo este plan, y es un plan absoluto, no hay más. Es el único. Es el plan absoluto de Dios para la salvación de la humanidad. Debido a que el hombre se separó de Dios por causa del pecado original, vino sobre la humanidad por herencia, ¿verdad? Por esa herencia de pecado que cometieron nuestros padres, Adán y Eva, al desobedecer a Dios. Entonces recibimos toda la ira, toda la maldición, todo aquello que vino consecuentemente por causa del pecado original. Pero el Señor en Génesis 3:15 dio una promesa, el pacto eterno, solo Cristo, el cual vendría para deshacer las obras del diablo. Como dice 1 Juan 3:8, que Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Porque el pecado reinaba, dominaba. Por eso Juan 8:44 dice que éramos hijos del diablo. Por eso Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Pero Jesús vino para librarnos de toda esta maldición, de toda la ira de Dios que por causa del pecado original estaba sobre nosotros. Por eso Dios cargó en Jesús, en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados. Y fuimos liberados. La obra de Satanás, que fue el pecado original, Jesús vino para deshacerla, para destruirla, para acabar con ella, para darnos a nosotros libertad, para darnos a nosotros ahora vida eterna, pero con ello también darnos a nosotros un propósito para vivir. Y el único propósito que tenemos nosotros como creyentes para vivir, y es importante que nosotros lo veamos, es que somos los evangelistas que Dios desea. ¿Para qué lo desea? Para que llevemos esta palabra, llevemos este evangelio a todas las personas. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que está dentro del pacto para nosotros hoy. Y es un pacto que ha venido desde los tiempos eternos, que se cumplió en Jesucristo y ahora se cumple en nosotros. Somos los testigos de Dios. Somos los testigos de Jehová. Amén. Somos testigos de Jehová. Los verdaderos testigos de Jehová. Fíjense que hay algunos que no son. Porque yo no sé por qué se me quedaron así calladitos. Nadie quise decir amén. De verdad somos los testigos de Dios. ¿Por qué? Porque la idea de que Jesús el Cristo viniera fue de Dios. No entiendo, ustedes no lo hayan visto así. ¿Por qué razón? Porque de verdad hay falsos testigos. Hay muchos falsos testigos. No se crean que esos son los únicos. Hay muchos falsos testigos. Porque están predicando algo que no es cierto. La verdad está establecida por la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahí está la palabra clave. ¿Quién dijo eso? ¿El Señor Jesús? Él lo dijo. El cual había recibido toda la potestad, todo el poder, porque ya Él había resucitado. Ya ahora estaba en su estado de plena divinidad. Y dice la palabra del Señor que por 40 días estuvo entrenando a los discípulos acerca del reino. Eso dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3. Y la respuesta de esto viene entonces cuando dice el Señor: me serán ustedes testigos. El poder lo recibirán por parte del Espíritu Santo para que me sean testigos. ¿Verdad? Y lo más importante de todo, hasta lo último de la tierra. Esto es la evangelización mundial. Es la razón de la existencia de nosotros. Es la razón de la existencia de la iglesia. Por eso es que yo siempre les digo, si no fuera esta la razón, si las personas que no tienen a Cristo, las personas que se están perdiendo, que todavía siguen en ese estado espiritual como hijos del diablo, muertos en sus delitos y pecados, esa no fuera la razón, entonces ya nosotros estaríamos en el cielo. Porque no tendríamos nada que hacer aquí, ya estaríamos en el cielo. Pero ¿saben por qué estamos aquí? Porque tenemos que cumplir el propósito. Único propósito que tenemos. Todo lo demás es añadidura. Yo no sé por qué hay iglesias que hoy solo se están preocupadas por la prosperidad, por las bendiciones, por recibir, solo recibir de Dios. Y no están preocupados ni están enfocados ciertamente en la razón de nuestra existencia, que es la evangelización del mundo. Las 237 naciones, esas 5.000 tribus, etnias que existen.
No están enfocados en eso, están enfocados en ellos. Solo quieren recibir bendiciones, prosperidad, pacto, te doy 10, me das 100. Esas cosas no son bíblicas. Realmente no lo es. Porque ese no es el plan absoluto de Dios. Sí, el Señor ha prometido estar con nosotros. Ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Pero la verdad es que Dios quiere que nuestra prioridad o la prioridad de nuestra vida sea la evangelización. La gente necesita de Cristo. La gente está perdida sin Cristo. Pero realmente nosotros tenemos que estar cimentados en el amor de Cristo. ¿Por qué razón vino Jesús? ¿Por qué razón? La única razón que movió al Señor para venir es su amor. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Ustedes lo conocen y casi todo el mundo lo conoce, porque es un texto que es muy común, ¿verdad? Pero la primera parte de ese texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue el motivo principal que Dios tuvo para que Jesús viniera a este mundo. Para que el Verbo fuera hecho carne, como dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 14, que ese Verbo habitó entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se encarnó para venir y estar en medio de nosotros. Una sola razón: su amor por nosotros. No hubo otra razón. Por eso dice la palabra, porque de tal manera. Es algo que quiere expresar un amor tan grande que realmente no lo podemos entender. Pero eso es la manifestación de Dios hacia nosotros. Por eso hoy tenemos que estar tan agradecidos por esa gran bendición que Dios nos ha dado, la salvación. Pero ¿cómo vamos a mostrar el agradecimiento a Dios? ¿Con la prosperidad? ¿Con recibir bendiciones? ¿Con todo eso? Si ya tenemos la mayor bendición, tenemos la más grande bendición, que es la salvación, la vida eterna. ¿Qué más queremos? Mejor veamos la bendición de esta manera: la gran bendición de ser nosotros hoy los evangelistas que quieren cumplir el deseo de Dios. Creo que esa es la mayor bendición. Lo demás, hermanos, no es importante. Lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros estamos cumpliendo, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Yo quiero que veamos en el mismo libro de Efesios, ahora en el capítulo 3, el versículo 17, donde dice la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y dice el versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el deseo de Dios es que entendamos la razón del Cristo. Él vino únicamente para salvar la humanidad, para morir por los pecados del hombre, para enseñarnos el único camino de salvación. Por eso es el verdadero profeta, porque no hay otro camino. Jesús dijo, ¿verdad?, en Juan 14:6, como lo estamos viendo en la escuela dominical hoy, ¿sí? Yo soy el camino. No hay más camino. Dijo también: yo soy la verdad, no hay otra verdad. También dijo que Él era la vida, que no hay otra forma de encontrar la vida. Es solo Cristo.
Por eso dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso nosotros insistimos que es solo Cristo. Y es la frase que está en nuestros labios, solo Cristo. Es que no hay otra forma. Por eso es el verdadero profeta. Él vino a mostrarnos el camino, el único camino de salvación. Él es el verdadero sacerdote porque Él vino a ofrecer sacrificio. Pero no solamente ofrecerlo, sino que Él mismo fue el sacrificio. Y el acta, de la palabra del Señor, el acta que nos condenaba fue clavada en la cruz. Por eso Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hoy también citaron Romanos 8:2. Porque la ley de vida que está en Cristo Jesús nos ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de la muerte. O sea, la ley no tiene nada que ver con nosotros. El pecado fue quitado en medio porque ese era el pecado original, lo que nos condenaron realmente. Por eso la ley de vida está ¿dónde? En Cristo Jesús. En Él está la ley de vida. Si tenemos eso, lo tenemos todo. No necesitamos más nada, solo Cristo. Por eso es importante aferrarnos a la vida verdadera, que es Cristo. Pero si no tenemos esto, aunque tengamos todas las religiones del mundo, no tenemos nada. Por eso el Señor se reveló a nosotros de esta manera. Y eso es importante, porque yo quiero que vean el versículo 20, que nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El Señor dice, cuando estaba cumpliendo su ministerio en la tierra, no se afanen por nada, no estén afanosos, no se preocupen de qué van a comer, de qué van a vestir, no se preocupen de nada de esas cosas. Dios conoce cuáles son sus necesidades y Dios va a suplir sus necesidades. Entonces nosotros no tenemos que andar preocupados por nada de esas cosas. Lo que realmente nos debe preocupar a nosotros es predicar este evangelio. Amén. Amén. Predicar esta palabra, llevar esta palabra de salvación a todas las personas, estar firmes en la fe, en lo que hemos creído, solo Cristo. Y esto es lo que es importante. Veamos la palabra de Dios en este mismo libro de Efesios, pero ahora vamos al capítulo 4 y los versículos 14 y 15. Firmes en la fe, ¿para qué? Para que ya no seamos niños, dice el versículo 14, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Artimaña del error. Y lo utilizan con astucia. O sea, en otras palabras, tienen la forma de engañarte aún con la propia palabra, con la propia Biblia. O sea, que aquellos que tienen y utilizan el error, porque el problema es cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos tienen Biblia también. Aquellos que hablan de prosperidad, que hablan de las unciones y de todas estas cosas, ¿tienen Biblia? ¿Sí o no? ¿Tienen Biblia? ¿Verdad? Aquellos que hablan que dicen y hablan y enseñan sobre la idolatría de gran magnitud, son idólatras, tienen Biblia y la usan. ¿Ok? Aquellos que todavía piensan que no hemos sido librados de la ley y todas estas cosas, también tienen Biblia y las usan. ¿Sí? Los mormones, aunque tienen el libro del Mormón, también tienen la Biblia.
Los testigos de Jehová tienen una Biblia verde que está un poco cambiada, pero tienen la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacan esas artimañas del error si no de allí mismo? Pero solamente pueden confundir a los que no tienen la palabra, a los que no están aferrados a la vida verdadera que es Cristo. Los que no tienen el pacto. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Si usted no está bien aferrado a la vida, aferrado al pacto, aferrado a la palabra de Dios, puede ser movido. ¿Por qué? Y puede ser descajado o quebrado del tronco. Por eso dice claramente, y miren qué interesante, ¿verdad? Llevados por doquiera de todo ¿qué? Viento. ¿Por qué? Hay una comparación con el árbol nuevamente, ¿verdad? Viento. Si no estamos arraigados a la vida verdadera, cualquier viento nos derrumba. Cualquier viento, y sigue diciendo, por estratagema. Estratagema. Es una estrategia bien graficada, bien formada, ¿verdad? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y quiero mencionar uno solamente, uno. Joseph Smith. No voy a mencionar a otro. No quiero mencionar a otro, pero él es uno de esos. Que supo engañar. Le hizo creer a la gente que había venido un ángel y había estado enfrente de él, que le había entregado tablas, las nuevas tablas de la ley, que esas tablas eran de oro, y la gente lo creyó. Y hoy hay un gran movimiento de mormón en el mundo. Simplemente engañan, ¿verdad? Pero el consejo para nosotros está en el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es la vid, ¿verdad? Esto lo estoy añadiendo yo, parafraseando, ¿verdad? Esto es Cristo. Solo Cristo. Amén. Es importante comprender eso. Porque eso es lo que nos va a dar fuerza. Es lo que nos da resistencia contra vientos de doctrina, contra cualquier cosa que quiera confundirnos, porque no nos podrán confundir si estamos aferrados a la palabra, a la vida verdadera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, en el libro de Juan, en el primer capítulo y primer versículo dice que en el principio era el verbo, y el verbo, ¿quién era el verbo? Era Dios. Este verbo era con Dios. Y nuevamente dice, este verbo era Dios. ¿Quién es ese verbo? La palabra. ¿Quién es la palabra? Solo Cristo. No hay otra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Génesis, capítulo 1, versículo 3, dice, sea la luz. La palabra. ¿Verdad? Solo la palabra. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Solo la palabra, solo Cristo, el verbo verdadero, ese verbo que habitó entre nosotros, como anotaron en antes, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra de Dios. Si estamos aferrados a la palabra de Dios, nada nos debe confundir, sino que vamos a estar firmes, siguiendo la verdad, solo Cristo. El amor, es solo Cristo. Por eso dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, solo Cristo. No hay más nada que decir. En Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Él es todo, Él es completo. Allí nos aferramos nosotros. Y si estamos aferrados allí, nada nos podrá mover. Por eso es importante, y queremos que veamos este punto, la dependencia de Cristo. La dependencia de Cristo. Juan 1:5 en su última parte dice,
y separados de mí, nada podéis hacer. La dependencia absoluta de Cristo. No podemos hacer nada separado de Él. No podemos dar fruto separado de Él. Aquel que intenta dar fruto en su fuerza, por su propia cuenta, fracasará. Y esos frutos no van a funcionar, no va a salir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que separados de Él nada podemos hacer. Por eso tenemos que permanecer en Cristo, dependiendo únicamente de Cristo. Vamos al libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, vamos a buscar una palabra aquí. Y estaremos viendo capítulo 12 del libro de los Hebreos. Versículo 2. No, nunca podremos nosotros depender de nosotros mismos. Dependemos únicamente de Cristo. Allí es donde tenemos que mirar, allí es donde tenemos que poner nuestros ojos, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tenemos que poner los ojos? Solo en Cristo. Solo en Cristo. Entonces, no podemos depender de nosotros mismos. Dependemos de Jesús, de más nada. Vivimos arraigados a David, al tronco. Recibimos de él la savia para poder cumplir su mandato celestial, para poder cumplir su voluntad. Entonces, vivamos disfrutando nosotros de esa identidad que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? De esa identidad. Y cuando nosotros vamos desarrollando, vamos creciendo en Cristo, vamos desarrollando esa identidad de tal manera que se cumple la palabra en nosotros de una completa, podríamos decir, de una completa recreación, ¿verdad? Y esto únicamente al estar arraigados al Señor. Segunda de Corintios 5:17. La palabra del Señor dice que los que están en Cristo son una nueva criatura. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas que pasaron. Eres una criatura nueva o una nueva criatura. Y por eso es importante, así tenemos que vivir como lo que somos, una nueva criatura. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso es la unidad de la iglesia. Somos miembros los unos de los otros. Entonces tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que pueden causar divisiones, que pueden causar problemas entre nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido llamada a estar unida. Y al estar unida va a cumplir el propósito de Dios. Una iglesia que no está unida no puede cumplir el propósito de Dios. El único y absoluto propósito de Dios. Si estamos divididos, ¿cómo vamos a tener la fuerza suficiente para
cumplir el deseo de Dios de llevar el Evangelio a las 237 naciones. Por eso, concluyo diciéndoles esto: que estemos aferrados al pacto que es Cristo. Él es la vid verdadera. Que recordemos que vivimos en base a esta nueva naturaleza, nuestra vida de fe. Y para ello es importante recordar siempre las tres cosas importantes de cada día. Esas tres cosas componen lo que conocemos como nuestro culto personal. Los tres hoy: palabra, oración y evangelismo. Con eso tenemos que vivir. Ese es nuestro llamado. Esa es nuestra vida de fe. Porque hemos sido escogidos y tenemos que disfrutar esta razón de ser. Ahora, veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Y vamos al capítulo 2, versículo 9. 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren todo lo que Dios nos dice en su palabra, que somos, pero con un propósito absoluto, ¿verdad? Que nosotros anunciemos las virtudes, significa que prediquemos, que hablemos, que digamos, ¿verdad? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la mayor virtud que Dios nos ha mostrado a nosotros? ¿Verdad? Su gran amor por nosotros. Que es tan grande ese amor, que por eso vino Jesús, para morir por cada uno de nosotros. Esa gran virtud tenemos que anunciarla y decirle a las personas que sí hay solución a su problema. Tenemos que decirle a la gente cuál es la raíz de su problema y que ellos pueden salir de aquí solamente por Cristo. Solamente Cristo, solo Cristo, ¿verdad? Solamente así podrán salir de esa condición. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios quiere que anunciemos. Hemos sido escogidos, una nación santa. Tenemos un real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido. ¡Wow! Todo esto para al final decirnos cuál es el propósito de esa nación santa escogida por Dios, que somos nosotros. Hermanos, piensen, mediten en esta palabra y vivan gozosos de su identidad, de lo que somos, porque tenemos la gran bendición, la salvación, la vida eterna, y tenemos también la mayor bendición, ser los evangelistas de esta época. Que nos ha tocado a nosotros transmitir este mensaje que puede alcanzar a las 237 naciones y a las 5.000 tribus. Cada uno en su campo, en el lugar donde usted esté. Identifíquese, predique el Evangelio. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido tener ahora. Gracias por tu palabra que nos habla de una manera clara, de una manera directa, lo cual no podemos decir que no hemos comprendido algo. Está claro, Señor, cuál es el deseo tuyo. También está claro todo lo que hiciste por nosotros y cómo nos has exaltado, cómo nos has llevado a ese nivel espiritual de ser tus hijos. Gracias porque disfrutamos de esto hoy
y porque podemos disfrutar, Señor, también de ser los protagonistas de esta época. Que podamos llevar tu palabra y transmitir este evangelio a nuestros remanentes, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, para que ellos sepan cuál es su razón de ser y poder alcanzar a las almas que están perdidas, transmitiendo este único evangelio que es solo Cristo, y así cumplir el deseo de Dios, el cual quiere que todas las personas conozcan tu evangelio para que tengan salvación y vida eterna, solo tomando una decisión de recibir a Jesucristo, creer en Jesucristo y recibirle como su Salvador. Padre, gracias por tan grande bendición, y gracias porque yo sé, Señor, que tu deseo es que todas las personas que aún no te conozcan y tengan salvación. Gracias, Padre Santo. Oramos agradecidos, Señor, por todo lo que hemos recibido, que esta palabra se pueda cumplir en cada uno de nosotros, y aquellos, Señor, que también escuchan este mensaje, están viendo esta transmisión, puedan también recibir tu palabra y cumplirse en ellos. Gracias, Dios. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén. Dios le bendiga a ustedes.